de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy con otro episodio al pequeño rebaño. En esta ocasión el capítulo 25 del libro Hechos de los Apóstoles. Este capítulo se titula Las cartas a los tesalonicenses y está basado en el relato que aparece en Primera de Tesalonicenses. Y me acompaña el pastor Orlando González. Qué lindo poder llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Queremos iniciar con una palabra de oración. Eterno y Santo Padre, danos el gozo de sentir tu presencia y llenarnos de tu paz al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La llegada de Silas y Timoteo desde Macedonia durante la permanencia de Pablo en Corinto había alegrado grandemente al apóstol. Ellos le trajeron buenas nuevas de la fe y caridad de aquellos que habían aceptado la verdad durante la primera visita de los mensajeros evangélicos a Tesalónica. El corazón de Pablo simpatizaba tiernamente con esos creyentes que en medio de la prueba y la adversidad habían permanecido fieles a Dios. Anhelaban visitarlos en persona, pero como no podía hacerlo entonces, les escribió. En esta carta a la iglesia de Tesalónica, el apóstol expresa su gratitud a Dios por las alegres nuevas de su aumento de fe. Hermanos, escribió, recibamos consolación de vosotros en todas vuestras necesidades y aflicciones por causa de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué hacinamiento de gracia podremos dar a Dios? Por lo cual, ¿qué hacimiento de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con grande instancia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar, acordándonos delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Muchos de los creyentes de Tesalónica se habían vuelto de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Habían recibido la palabra con mucha tribulación y sus corazones estaban llenos del gozo del Espíritu Santo. El apóstol declaró que por su fidelidad en seguir al Señor eran ejemplo de todos los que habían creído en Macedonia y en Acaya. Estas palabras de alabanza no eran inmerecidas, porque de vosotros escribió, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Los creyentes tesalonicenses eran verdaderos misioneros. Sus corazones ardían de celo por el Salvador que los había librado de temor y de la ira que ha de venir. Por la gracia de Cristo se había producido una maravillosa transformación en sus vidas y la palabra del Señor hablada por ellos era acompañada de poder. Los corazones eran ganados por las verdades presentadas y almas eran añadidas al número de creyentes. En esta primera epístola, Pablo se refirió a su manera de trabajar entre los tesalonicenses. Declaró que no habían tratado de ganar conversos por medio del engaño o dolo, según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra,
como sabéis, ni tocados de avaricia. Dios es testigo, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos blandos entre vosotros, como los que creía, que regala a sus hijos, tan amadores de vosotros, que quisiéramos entregaros no solo el evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimos. Vosotros sois testigos, y Dios, continúa el apóstol, de cuán santa y justa e irreprensible nos condujimos con vosotros que creísteis, así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste, de nosotros recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona que me gloríe? ¿No sois vosotros de delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, que vosotros sois nuestra gloria y gozo? En su primera epístola a los creyentes tesalonicenses, Pablo se esforzó por instruirlos respecto al verdadero estado de los muertos. Dijo que los muertos dormían en la inconsciencia. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los tesalonicenses se habían aferrado ansiosamente a la idea de que Cristo estaba por venir para transformar a los fieles que vivían y llevarlos consigo. Habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perdieran la bendición que ellos esperaban recibir al venir su Señor. Pero sus amados, uno tras otro, les había sido arrebatados, y con angustia los tesalonicenses habían mirado por última vez los rostros de sus muertes, atreviéndose apenas a esperar encontrarlos en la vida futura. Cuando abrieron y leyeron la epístola de Pablo, las palabras referentes al verdadero estado de los muertos proporcionaron gran gozo y consuelo a la iglesia. Pablo mostró que aquellos que vivieran cuando Cristo viniese no irían antes al encuentro de su Señor, porque aquellos que hubieran dormido en Jesús, la voz del arcángel y de la trompeta de Dios alcanzarían a los que durmieran, y los muertos en Cristo resucitarían primero, antes que el toco de la inmortalidad se concediera a los vivos. Luego, nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Difícilmente podemos apreciar la esperanza y el gozo que esta seguridad proporcionó a la joven iglesia de Tesalónica. Ellos creyeron y atesoraron la carta que les envió su Padre en el Evangelio, y sus corazones se llenaron de amor a Él. Él les había dicho estas cosas antes, pero en aquel entonces sus mentes estaban tratando de asimilar las doctrinas que les parecían nuevas y extrañas, y no es sorprendente que la fuerza de algunos puntos no se había impresionado vívidamente en su espíritu, pero tenían hambre de la verdad, y la epístola de Pablo
les dio nueva esperanza y fuerza, y una fe más firme en aquel cuya muerte había sacado a la luz la vida y la inmortalidad, y les dio un efecto más profundo por él. Ahora se regocijaban en el conocimiento de que sus amados amigos se levantarían de la tumba para vivir para siempre en el reino de Dios. Las tinieblas que habían envuelto el lugar de descanso de los muertos se disiparon. Un nuevo esplendor coronó la fe cristiana y vieron una nueva gloria en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. También traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, escribió Pablo. Muchos interpretan este pasaje como si significara que los que duermen serían traídos con Cristo desde el cielo. Pero según Pablo, como Cristo se levantó de los muertos, así Dios traerá de sus tumbas a los santos que durmieron y los llevará con él al cielo. Qué precioso consuelo, qué gloriosa esperanza, no solo para la iglesia de Tesalónica, sino para todos los cristianos, donde quiera que estén. Mientras Pablo trabajaba en Tesalónica, había explicado tan plenamente el asunto de las señales de los tiempos, mostrando qué acontecimiento iba a suceder antes de la manifestación del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, que no consideró necesario escribirles largamente en cuanto a este asunto. Se refirió, sin embargo, enfáticamente a sus enseñanzas anteriores. Acerca de los tiempos y los momentos, dijo: no tenéis, hermano, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dio para advertir a los hombres de su advenimiento. Tratan de aquietar toda aprensión, mientras las señales del fin se cumplen rápidamente y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el Hijo del Hombre se manifestará en las nubes del cielo. Pablo enseña que es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. A los culpables de ese descuido los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Anima a los vigilantes y despiertos con estas palabras: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que el día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Son especialmente importantes para la iglesia de nuestro tiempo las enseñanzas del apóstol sobre este punto. Para los que viven tan cerca de la gran consumación, deberían tener notable fuerza las palabras del apóstol. Mas nosotros que somos del día estemos sobrios, vestidos de cota de fe y caridad, y la esperanza de la salud por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El cristiano vigilante es el cristiano que trabaja, que procura celosamente hacer todo lo que puede para el adelantamiento del Evangelio. Como crece el amor por su Redentor, así también crece su amor por su prójimo. Tiene severas pruebas, como su Señor, pero no permite que las aflicciones agríen su temperamento y destruyan su paz mental. Sabe que la prueba, si se la soporta también, le referirá y purificará y le unirá más con Cristo. Los que son participantes de los sufrimientos de Cristo serán también participantes de su consolación y al fin
compartirán también su gloria. Mis queridos amigos, la invitación es clara: ser vigilantes como cristianos, trabajar en unidad, mantener el espíritu de nuestro Señor en nuestro corazón. Vigilantes, terminaremos la tarea que se nos ha encomendado y seremos consolados y consolaremos también como una familia unida. Les invito a orar. Amoroso Padre, agradecido por tu bondad, agradecido de la manera en que tú obraste en Tesalónica, y agradecido, Señor, también por tu palabra, porque por ella podemos saber el mensaje de la inmortalidad del alma, cómo tú has provisto para que aquellos que descansan en ti serán resucitados y podemos encontrarnos juntos contigo en las nubes de los cielos. Ven pronto, Señor, y deseamos estar con aquellos que amamos, que han pasado al descanso. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Comparte este mensaje con tus amigos. Dios te bendiga. Bendiciones.